La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Desde que yo estaba chico, ah, yo siempre estaba fascinado con lo que es la guerra, ah, de toda clase de guerra, desde el principio cuando Abraham comenzó a pelear, ah, hasta la guerra mundial, o la Segunda Guerra Mundial es mi favorita guerra. Ah, para mí esa fue mi pasión, estudiar las guerras. En la escuela, ah, la clase que yo hacía mejor o agarraba calificaciones mejor era en la clase de historia, pero nomás cuando nos tocaba temas de guerra. Ah, desde que me recuerdo yo siempre he sido así. Ahora como adulto todavía estudio lo que es la guerra, me fascina. La mera verdad me fascina todo lo que es de la guerra. Ah, y por eso también metí yo al ejército. En la iglesia cuando oía predicar ah, al pastor o cuando teníamos clase, siempre me quedaba quieto y ponía atención cuando comenzaban a hablar de guerra. Ah, Nomás mencionaban la palabra guerra y me quedaba quieto. Y los que me conocen desde chico saben que yo nunca me quedaba quieto, ¿verdad? Ah, Me recuerdo cuando era chico, yo me decía que iba a ser el mejor soldado del ejército de Dios. Ah, yo me imaginaba que un día iba a poder ver el mundo espiritual, ah, y ponerme a un lado de los ángeles y pelear con ellos, ¿verdad? La imaginación que tenía yo. Pero eso no fue solamente mi imaginación, esas doctrinas fueron también implementadas en mi mente desde chico. Siempre me enseñaron que teníamos que pelear la guerra espiritual. Siempre cuando hablaban de la guerra espiritual lo hacían ver ah, como los videos que ponen del Army, del Marines, like, vengan, métanse en el ejército, le pagamos todo. Y yo ahí, oh yeah, me voy a meter al ejército de Dios. Ellos enseñaban que teníamos que atacar a Satanás y nunca dejar que Satanás nos ataque a nosotros, sino estar en la ofensiva. ¿Así se dice? No defensiva, ofensiva, ah, y ir a buscarlo y atacarlo violentamente. Vamos a entrar a Efesios 6, 10 al 20. Sí, Efesios 6, 10 al 20. Verso 10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ves- ves- Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las eh, acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el Espíritu, y velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedos el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Yo le pregunto, ¿cómo podemos pelear bíblicamente en esta lucha que estamos contra Satanás? La Biblia nos advierte de la realidad de la guerra espiritual en Efesios 6, 10 al 11. Lo voy a leer otra vez, nomás esa parte, 10 al 11. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Algo que me capturó allí es contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué es huestes? Huestes es ejército en campaña. Pero otra vez ahí me capturó algo que muchas veces leemos cosas y no entendemos qué es eso. Ejército en campaña. ¿Qué quiere decir que están en campaña? Ahorita el Estados Unidos está en una campaña contra Afganistán. Se llama Operation New Dawn. Es la guerra que estamos peleando ahorita. Antes era Operation Enduring Freedom y antes de eso era Operation Iraqi Freedom. Esas son campañas. Una campaña quiere decir que el ejército está en activo o está activado, está peleando. No es nomás que es un ejército que ya está peleando, ya está en campaña, ya está comenzando a hacer sus misiones que quieren hacer. La iglesia se encuentra en una lucha espiritual contra Satanás y sus huestes. Pero en estos tiempos modernos se han infiltrado en la iglesia doctrinas falsas y peligrosas y han creado una doctrina sobre la guerra espiritual que va más allá de lo que ha revelado su palabra. ¿Qué nos dice la palabra sobre ir más allá de lo que está escrito en la Biblia? Sea anatema. Si vamos a 1 Corintios 4, capítulo 4, verso 6, nos va a decir qué dice contra, o qué está contra eso. Y vamos a ver que en todas estas predicaciones que estamos viendo, casi todos, eso es lo que están haciendo, están agarrando algo y lo están sacando fuera del tema o están yendo más allá, le están agregando y le están quitando. Y en 1 Corintios 4, 6 nos dice qué pasa o por qué no. Dice, hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí mismo. Lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito y para que nadie se hinche de orgullo favoreciendo a uno en prejuicio de otro. Ahí nos habla que mucha gente lo hace nomás porque se quieren ver más sabios. Aquí nomás dice una palabra, pero yo lo voy a interpretar más. Y esa ¿cómo se dice? Interpretación la voy a interpretar más. Y arriba de esa y arriba de esa interpretation y arriba de esa interpretation la voy a hacer otra vez. Va a explicar la explicación de la explicación y de la explicación porque él es bien sabio. Hay muchos predicadores que van más allá de lo que está escrito.
Y ellos le dicen a la iglesia que nosotros debemos de atacar y ser activos de vez de estar en la defensa. Yo me recuerdo cuando estaba chico, un pastor venía y decía, no, nosotros no podemos esperar para que nos ataque el enemigo, siempre tenemos que estar atacando al enemigo, no le tenemos que dar chance para que nos ataque. Ellos enseñan que no tiene que quitar, ellos enseñan que uno tiene que gritar o levantar su voz al cielo. Hay otros que dicen que tenemos que atar al diablo y a sus demonios. ¿Han escuchado eso? Una falsa enseñanza era que detrás de cada enfermedad era un demonio. ¿Ustedes han escuchado eso? Yo hasta que comencé a estudiar este estudio, creía eso. Hasta le llamé a mi papá ese día y le dije que esta predicación me está pegando duro porque mucho de lo que yo creía es nomás doctrina que la gente ha hecho. Pero yo me recuerdo que venía alguien y oraba por otro y que porque tenía cáncer o tenía diabetes o estaban pobres o era alcohólico. Y ellos venían y decían, espíritu de cáncer, te rechazamos, sal de este cuerpo. En la Biblia, ¿dónde habla del espíritu de cáncer? ¿Pero ustedes han escuchado algo así? A ver, hermano Arquímedes, ¿cuál es otra que han dicho? Y esa es la que tenía. Espíritu de alcoholismo, fuera. ¿Verdad? Hasta gritaban, fuera. Remember? It was a big show. It was a big show. Mano Mario. Espíritu inmundo. Y después gritaban, ¡fuera! ¡Woo! ¿Verdad? I'm not kidding. ¿Verdad? Lo han visto, ¿verdad? Después que dicen fuera, gritan otra vez. Porque gritando se gana. Y hasta decían, espíritu de pobreza, fuera. ¿Y qué creen? Todavía están pobres. Ayer estaba yo jugando con Leti y le dije, espíritu de impuntualidad, fuera. Hasta oramos una vez y toda la iglesia se unió para orar, supuestamente echando fuera el espíritu de obesidad. No funcionó. No funcionó. Pero ella oraba que ya no iba a ser ¿cómo se dice? Obesa. No funcionó. Mira, vemos eso, pero eso es una guerra. Supuestamente estamos atacando los espíritus malignos que hay y lo estamos rechazando y gritando y siéndolo más fuerte, más recio. Supuestamente nos escuchan. Vemos que Jesús respondió, la gente estaba siguiendo lo que el pastor decía. Mucha gente gritaba y decía, espíritu de esto, fuera. Y la gente lo decía inocentemente, pero a la misma vez, ciegamente. Mucha gente lo seguía, lo hacía. Muchas cosas, muchas doctrinas que vemos que no son bíblicas, muchos lo hemos hecho ciegamente. Vemos que Jesús respondió a los demonios que causaban enfermedades a sus víctimas poseídas. Pero no vemos que Él oraba por los enfermos diciendo, espíritu de enfermedad, fuera. La Biblia muestra claramente que la mayoría de las enfermedades son solo enfermedades. O si no, todos aquí estuvieran espíritu de alergias, fuera, ¿verdad? Hasta gente que Dios usó grandemente como Pablo y Timoteo, nunca dijeron o gritaron. Pablo le dijo a Timoteo que ya no tome agua, pero que tome un poco de vino
como medicina para curar el estómago. No le dijo, espíritu de dolor de estómago, fuera. No, le dio medicina. Y hay otros que enseñan que si están pecando con la misma o con el mismo pecado seguido, es el enemigo, es el diablo. Le echan la culpa a los demonios y no toman responsabilidad por sus decisiones de pecar. Dicen, oh no, es que el espíritu de alcoholismo me está tentando. No sé, bro, se me metió el espíritu del enojo y te grité, I'm sorry. De veras. Y yo me imagino, y le pregunté a mi papá, ¿a ti nunca te preguntaron si o mencionaron que yo estaba quizás poseído con el espíritu de inquieto? Porque yo era alguien bien quieto, bien calmado. Siempre estaba calmado, nunca me subía a las mesas, nunca. Hasta una vez le metí las cosas que usan para amarrar las bolsas donde agarra la fruta en el market. Le metí uno de esos, como es metal, se lo metí al foco o al switch y me electrocutó, pero le pagué toda la luz a la iglesia. Le hice un short. Yo rápido salí corriendo del baño porque no quería que me echaran la culpa. ¿Y sabes lo que hice? Le fui a enseñar a todos mis amigos cómo lo hice. Pero hay gente que se obsesiona, ¿así se dice? Se obsesiona con Satanás. No se obsesiona con hacer bien o seguir a Dios, se obsesionan con Satanás. ¿Cómo vamos a atacar a Satanás hoy? Lo tenemos que tener a los pies. Siempre es algo que, hey, watch out, ahí está Satanás. Nunca pueden vivir en paz. La tele, de diablo, ¿verdad? Oh no, a Dios no le gusta el color rojo. No lo usen. Es del diablo. Y yo. En la guerra espiritual que debemos evitar es obsesionarnos con luchas sobrenaturales con Satanás. Pero eso es lo que le fascina a la gente, es, wow, orando, mire a esa persona, le están quitando a 2 demonios, lo están sacando. Hay iglesias que han caído a esta trampa al grado de ver demonios en todo, como les digo, lo de la tele, robándoles el enfoque en la verdad, en la verdadera guerra espiritual, que es arrebatar almas del infierno por medio del evangelio. También eso me tocó. Nuestra misión es esa. Mucha gente la tiene equivocada y dicen, no, tenemos que atacar, que ir a pelear, vamos a pelear. Bro, vamos a pelear. ¿Verdad? Hasta había un pastor que decían, así Satanás sabe que le voy a pisar. A ver, písenle. Otra vez. Y toda la iglesia y paz. Y paz. Pero sí estamos en una guerra, pero si reconocemos la guerra, hay ciertas partes. O la guerra, quizás se oiga mal, pero la guerra es un arte. No es nomás de paz, me voy a pelear y yo me voy a pelear con este. Hay misiones para rescatar. Hay equipos que se enfocan nomás en eso, que se meten a lo más peligroso, a sacar los que están adoloridos o golpeados y los sacan, mientras otros pelean la ofensiva, siendo los ángeles, ¿verdad? Aquí dice que nuestra misión, dice, yo creo que es Mateo 28, el último versículo, donde dice, por tanto, ir y predicar el evangelio a todo el mundo y hacer discípulos. Esa es nuestra misión.
So, nuestra misión es arrebatar almas, no ir y andar de pleitoso. A ver, ¿dónde está Satanás? Ahí está, ahí está. Esa T parece como una cruz o es de Satanás. Y equipándonos los creyentes en la palabra de Dios. Nuestra misión es rescatarlos y después ayudarlos a construirlos. Muchos cometen el error de hacer la lucha basada en el temor a Satanás, en lugar de enfocarse en Dios, quien lo tiene bajo control. Ejemplos. No puedes ver tele porque es de Satanás. No puedes jugar fútbol porque es de Satanás. Ese niño se porta mal porque es de Satanás. En Job vemos que Satanás está bajo el total control de Dios. Dios tiene todo el control de Satanás. En Santiago 2:19 aprendemos que los demonios tiemblan ante Dios. Si tiemblan ante Dios es porque están contentos. Como cuando la Mimi va a ir a Disneyland. Vamos, right? Cuando tiemblan delante de Dios, ¿por qué es? ¿Por qué es? Alguien. Because they scared. Tienen temor. Saben y reconocen el poder de Dios. Satanás no puede ir más allá de lo que Dios le permite. El reino de Satanás ya ha sido juzgado por Dios en la cruz. Cristo venció a Satanás en el dominio que tenía sobre el hombre pecador. Y eso lo encontramos en Colosenses 2:10-15. Otra vez, ¿cómo podemos pelear esta lucha que tenemos contra Satanás? Es importante notar que la lucha no es una lucha que se pelea contra Satanás gritándole o proclamando libertad, sino es una lucha que se pelea sometiéndose a Dios y resistiendo los ataques del diablo. Noten, dije resistiendo, no atacando. No atacando, exactamente lo que nos dice Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Qué dice? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Si resisten al diablo, él se va. Ahí lo dice. Pero las iglesias están enseñando que hay que atacar al enemigo, que no esperemos. Hay que llevarles a la pelea a Satanás. Efesios 6:14 nos dice: estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Nos preguntamos, ¿cuál es la verdad? Juan 8, verso 31 y 32 dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hoy se enseñan muchos de guerra espiritual. Existen muchas conferencias. ¿Los han visto? ¿Han ido? Levanten las manos si han ido a una conferencia. ¿Ya? Las han traído aquí. Pero, ¿es verdad todo lo que se enseña? ¿Es bíblico? Yo creo que vieron suficiente de eso. Pero está bien, voy a poner otra. Pero ¿cómo mencionan un montón de versículos? Versículo tras versículo están mencionando, ¿sí o no? Y una cosa también, uno en el ejército para ser entrenador, para
para lecciones básicas para la guerra o combate, uno primero tiene que ir a la guerra. Yo nomás quiero saber cómo ellos saben enseñar tácticas de guerras espirituales. Yo me pregunto esa cosa, ¿qué experiencia supuestamente tienen para enseñar cómo atacar o cómo pelear? Esta es mi favorita. ¿Ya lo ven? Noten, los demonios tiemblan en frente de Dios, ¿no? Si alguien está usado por Dios, no es Dios que está en uno. Y mire, esta persona no está temblando. Pone grillete en la mano y los pies. Grillete en la mano y los pies. Suéltalo. Suéltalo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. ¿Quieres que me para mi grillete? En el nombre Qué bueno que lo haces. ¿Sabes por qué? Para que ellos se den cuenta nada más de lo que necesitan por ellos. Para ti se necesita un poder que viene de los altos. Ya tú sabes quién soy. También tienes que reconocer una cosa. Que soy un hijo de Dios. Me pesa que me pesa. Esa es la autoridad. ¿Se dan cuenta de lo que les enseño? Esto es la autoridad. No tienen por qué estar forcejeando para allá y para acá. ¿Dónde está la autoridad que les he enseñado? ¿Para qué tantos seminarios y seminarios y seminarios y seminarios? Siguen igual. Usen la autoridad. En el nombre de Jesús. ¿Sabe qué una cosa? Delante de él se dobla toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra. Fíjate, 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 fíjate. Ataque Miguel, arrodíllate. Ok, ¿me prenden la luz? Pero no que cuando se presentó Satanás a Dios, se le presentó hincado de rodillas. No a Jesús, a Dios cuando le fue a preguntar de Job. Aquí hay, ya me ensegué, sorry. Aquí vemos que el poder de Dios supuestamente es un show. Están hablando de lo que tiene, de quién es. Híncate. ¿Quieren hacer un show? En Mateo 15:7, Jesús nos avisa, or a warning, en contra de basarnos en doctrinas que no son bíblicas. Y dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7:5. Por vuestra tradición invalidáis el mandamiento de Dios. En estos pasajes Jesús está hablando sobre el tema de guardar el sábado, algo que Dios pidió a Israel, pero los fariseos lo llevaron a otro extremo, más allá de lo que estaba escrito. Igual como hoy, la guerra espiritual es bíblica, pero se enseña más allá de lo que la Biblia dice
y se enseñan principios que niegan la escritura de Dios. En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. 1 Corintios 4:6, no ir más allá de lo que está escrito. Como cristianos tenemos la responsabilidad de escudriñar lo que se nos enseñan para ver si está correcta, basada en la Biblia. Cuando escudriñamos las doctrinas que se enseñan con las escrituras, son halladas falsas. Nehemías 8:7-8. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Cómo? Claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Así no basta con citar la escritura, sino en descubrir el sentido o la interpretación correcta que el autor original quiso comunicar. Todas las falsas doctrinas citan la Biblia, pero para apoyar sus falsas doctrinas, y lo sacan fuera de contexto o lo usan solo como excusas. Y eso lo vimos. Citaron la Biblia, o usaron la Biblia, usaron versos, pero para sacarlos fuera del contexto. Este es el caso con los pasajes utilizados para enseñar que debemos atar o rechazar a los demonios. ¿Ustedes han escuchado eso? Hay que atar. ¿Es bíblico esta doctrina o son solo enseñanzas doctrinas de hombre? Atar y desatar. Hoy se enseña en muchas iglesias que Dios quiere que atemos a demonios. Una de las enseñanzas falsas más grandes es que los creyentes debemos de atar a los demonios. La basan de este versículo, Mateo 12, 28-29. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Oiga, mencionó la palabra ata. Y entonces podrá saquear su casa. Aquí lo que está diciendo no es que tenemos que atar a Satanás. Aquí Jesús está ilustrando que lo que él ya hizo con Satanás. Él ya terminó el que era el hombre fuerte, que nos tenía dominio, que era Satanás. Atar al hombre fuerte es una parábola para ilustrar la superioridad de Cristo y la llegada de su reino. No es un manual de guerra espiritual. El verdadero significado de atar y desatar es autoridad para dar dirección doctrinal y espiritual. La única ocasión en la escritura donde nos enseñan a atar a algo es Mateo 18, verso 15-20. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyera, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia.
y si no iré a la iglesia, tenerle por un incrédulo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este pasaje tiene nada que ver con la liberación demoníaca, sino con disciplina en la iglesia contra el ofensor que no se arrepiente, teniéndole como un incrédulo. Si este pasaje se tratara de atar demonios, entonces, ¿dónde queda el desatar? ¿Qué significa desatar demonios? Atar y desatar. Estas palabras se usaba en la comunidad judía con los rabinos. Cuando algo era atado, significaba que era prohibido. Y cuando algo era desatado, eso quería decir que era permitido. Pero el pasaje de este verso es la disciplina en la iglesia sobre alguien que no ha ofendido o que ha ofendido a un hermano y no quiere pedir perdón. Así se prohíbe que se le trate como creyente, pues su conducta muestra que se comporta como los incrédulos. Pablo enfrentó una seria lucha espiritual penetrando el evangelio en un mundo pagano, controlado por el diablo. Aún así, Pablo nunca gritó a los aires. En todos los libros de los Hechos, alguien encontró que Pablo gritó al aire o gritó a voz recia, ¿verdad? ¡Demonios fuera! Nunca gritó. En Hechos, Pablo llegó a lugares paganos llenos de opresión satánica y jamás ató a ningún demonio de ninguna ciudad, como pretende hacer a muchos de los movimientos hoy. En Hechos 19, Pablo llegó a Éfeso, un lugar lleno de idolatría y magia. ¿Qué hizo Pablo? ¿Los ató? ¿Los desató? Predicó la palabra la palabra de Dios por 3 años y dejó establecida una iglesia. Esa fue su guerra espiritual. Resistió. Someterse a Dios, cuidar la santidad de su vida, predicar el evangelio y hacer discípulos de Cristo. Yo me recuerdo cuando estaba chico, yo llegué a escuchar muchos predicadores a hablar de cómo debemos de pelear esta guerra. Uno dijo que él estaba en el ejército en Guatemala y yo llegué a escuchar muchos predicadores hablar de cómo debemos pelear esa guerra. Y dijo, cuando yo estaba en el ejército de Guatemala, nosotros gritábamos cuando estábamos de guerra. Gritábamos y asustábamos a los enemigos cuando estábamos atacando. Así ellos tenían miedo, se asustaban que nosotros ya veníamos, pensaban que eran muchos. You remember that? Pensaban que eran muchos. Y que cuando ellos gritaban, el enemigo se asustaba. Me recuerdo que le dijo a la iglesia que deberíamos de gritar gritos de guerra, gritos de liberación y hacer ruido para asustar a Satanás y a sus demonios. Asustar a Satanás y a sus demonios. Y ahí toda la iglesia gritando y gritando y gritando, porque según ellos estaban asustando al enemigo. Y yo ahí también, bien contento, gritando fuerte. Yo estaba bien motivado, pero también sabía en ese momento yo podía gritar lo más fuerte que yo quería en la iglesia. Mi papá no me iba a pegar. Iba a decir, este está motivado.
Hasta me recuerdo que tuve una competencia con mis amigos. Yo voy a gritar más recio. Hasta salí ahí sin voz. Hoy muchos gritan a los demonios fuertemente: te atamos, fuera. ¿Por qué grita? A ningún demonio lo espanta un grito como a nosotros, que alzamos la voz para asustar a alguien cuando estamos enojados, sino que lo que le hace huir es la autoridad de Cristo. La autoridad en Cristo del creyente, la santidad de la persona que lo expulsa en el nombre de Jesús. En Hechos 16, versos 16 al 18 dice: nos muestra una lucha espiritual sobrenatural que Pablo enfrentó. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. No gritó, no dijo: espíritu de chismosa, fuera. No dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas. That's it. Es todo. Y salió en aquella misma hora. Es interesante que Pablo no ató a ningún demonio, sino le ordenó en el nombre de Jesús que dejara a la muchacha. ¿Y qué vemos aquí? Híncate y híncate. No. Como si fueran yo. No. Cuando un creyente se enfrenta a una persona poseída, debe estar en oración ante el Señor y expulsar al demonio en el nombre de Jesús. Es todo. Pero después de eso debemos llevar a la persona a Cristo y disculparle. Si no de nada sirve, pues volverá la persona a lo mismo. Los demonios están ahí porque de esa persona abrió una parte en su vida que abrió una parte en su vida no conociendo a Cristo. ¿Cuál fue la táctica de guerra espiritual utilizada por Cristo? ¿Cómo enfrentó Jesús al diablo a ser tentado? No lo voy a leer, pero está en Mateo 4, 1 al 11. Cuando se aparece, le dice: fuera de mí, Satanás, apártate de mí. Esto no le dijo: fuera. No le gritó, no le dijo: te ato. ¿Verdad? ¿Cuál fue su táctica de guerra espiritual? Jesús estaba en oración. Jesús resistió, aún ayunando por 40 días y noches. Jesús resistió, no peleó. Jesús venció utilizando la palabra de Dios guardada en su corazón, la espada. Él no fue a atacar a Satanás, él resistió. Pues ¿cómo peleamos la guerra espiritual? 1 Pedro 5, 8 a 9. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Last page, I'm almost done. Vigilar y cuidar de no caer en tentación y resistirle firmes en la fe. En cualquier batalla, a estar vigilante es bien importante.
el vigilar es muy importante. Vigilamos para estar alertos. Si estamos vigilando, podemos ver cuando se nos acerca el enemigo, no cuando nos atacan. Muchos dicen, oh, es que Satanás me atacó. Yo creo, no estoy diciendo que es bíblico, pero si nosotros estamos vigilando, estamos viendo que estamos bajando en un camino que no es propio. Claro que va a venir un ataque. En Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo, no darle oportunidad con nuestro pecado o pensamiento o acciones. Y eso es enojo contra otros a veces. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Otra vez encontramos resistid. La clave de la lucha es someterse pues a Dios, no pelear con el diablo. Hay que resistirle como Jesús lo hizo en sus tentaciones. Judas 1:8-9. Estos soñadores rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. No, híncate. Eso es lo que el cristiano hace cuando se enfrenta a lo que se trata de demonios. Reprenderlo en el nombre de Jesús. No es poner a platicar con el demonio. ¿Y cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Para terminar, estas son algunas de las falsas enseñanzas que algunas iglesias enseñan hoy sobre la guerra espiritual. Dios nos manda a atacar a Satanás atando a los demonios. Atrás de las enfermedades hay demonios y también de la pobreza. La depresión es causada por demonios. Puede ser causada por opresión, pero también hay depresión por simplemente tristeza humana. Atrás de los pecados y hábitos pecaminosos hay demonios. La gente no se echa culpa, es que Satanás me tentó. ¿Los cristianos pueden ser poseídos por demonios? No, el Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Quién no puede ser habitado por el diablo al mismo tiempo que Dios? Nomás uno puede estar ahí, Dios o el diablo. Si uno es cristiano es porque tiene a Dios en su corazón. Hoy las enseñanzas de la guerra espiritual entre los cristianos y el diablo están reemplazando las prácticas y doctrinas evangélicas, históricas y bíblicas, las cuales nos enseñan que tenemos un Dios poderoso, las cuales nos enseñan la protección de Cristo sobre nosotros, las cuales nos enseñan que Cristo derrotó al diablo en la cruz y que Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Ahora lo hacen ver como si nuestro Dios no tiene suficiente poder para pelear la guerra. Nosotros le tenemos que ayudar y gritarle al demonio. Lo hacen ver como un Dios sin poder, que le tenemos que ayudar. Y con eso los dejo, hermanos. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.